El bajo vibrante llenaba el aire, vibrando a través de las paredes de un backstage tenuemente iluminado. Carolina, con su característica sudadera extra grande y vaqueros rotos, se ajustaba los auriculares mientras revisaba su lista de reproducción. Sus dedos golpeaban la consola, en perfecta sincronía con el ritmo que resonaba en el escenario principal. Vivía para esto, la energía, el sonido, el momento, justo antes de ser el centro de atención. «Entran en 10», gritó un miembro del equipo. Carolina asintió, pero apenas lo reconoció, su mente estaba en otra parte. El festival era un evento importantísimo, un evento de música experimental que fusionaba diferentes géneros en un espectáculo espectacular. Este año, por primera vez, músicos clásicos se emparejaron con artistas electrónicos. Carolina se había mostrado reticente, pero el reto la intrigó, hasta que conoció a su compañera asignada, Sofía. El solo nombre la hizo poner los ojos en blanco. Sofía era todo lo que Carolina no era: rígida, disciplinada, una perfeccionista absoluta. Tocaba el violín con precisión, sus notas, impecables, su postura, impecable. El problema era que se resistía por completo a experimentar. Apenas habían hablado durante sus primeros ensayos, más allá de intercambios educados pero rígidos. Era evidente que pensaba que la música de Carolina estaba por debajo de ella. Hablando del diablo, la puerta se abrió de golpe y entró Sofía, cargando su estuche de violín como si contuviera toda su alma. Su presencia era impactante, alta, aplomada, con una elegancia que no encajaba en este mundo caótico de luces intermitentes y bajos retumbantes. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño apretado, y sus penetrantes ojos marrones recorrieron la habitación antes de posarse en Carolina. «Necesitamos hablar», dijo ella cruzándose de brazos. Carolina sonrió con suficiencia. «No sabía que fueras capaz de tener una conversación informal», Sofía suspiró, visiblemente indiferente. «Mira, sé que no estamos de acuerdo, pero esta actuación es importante. Tenemos que hacerla funcionar». «Tú eres quien le está dificultando», Carolina replicó, poniéndose de pie. «Te negaste a ceder ni un poquito. La música no se trata solo de tocar bien las notas, sino de sentirlas». Sofía apretó la mandíbula. «Y la música no se trata solo de pulsar botones en una laptop. Hay técnica, estructura, emoción», interrumpió Carolina. «Y tú no tienes nada». Sofía respiró hondo. Pero antes de que pudiera reaccionar, el director de escena se asomó. «Sofía, te necesitan para la prueba de sonido. Carolina, tú también». Sofía fulminó a Carolina con la mirada antes de salir furiosa. Carolina la vio irse, negando con la cabeza. Esto iba a ser una pesadilla. Tras la prueba de sonido, entre bastidores, la tensión entre ellos era intensa mientras observaban el ensayo de los demás artistas. Carolina echó un vistazo a Sofía, que ajustaba las cuerdas de su violín, moviendo los dedos con grácil precisión. «¿Por qué aceptaste este festival?», preguntó Carolina, cruzándose de brazos. Sofía no la miró. «Porque me dijeron que sería un reto», Carolina rió entre dientes. «Y aquí estás, resistiéndote a cada parte». Finalmente, Sofía sostuvo su mirada, algo ilegible parpadeó en sus ojos. «No me resisto, lo perfecciono», dijo. Algo en la forma en que lo dijo hizo que Carolina se detuviera. Había algo más profundo en esa afirmación, algo personal. Antes de que pudiera insistir, Sofía volvió a su violín, indicando que la conversación había terminado. Carolina exhaló. Tal vez, solo tal vez, Sofía era más de lo que parecía. El estudio de ensayo se llenó de un choque de sonidos. Los profundos bajos de Carolina vibraban por los altavoces y las precisas notas del violín de Sofía cortaban el aire. El contraste era desgarrador, al igual que la tensión entre ellos. «Intenta relajarte», dijo Carolina, reclinándose contra la cabina del DJ, con los brazos cruzados. «Estás demasiado rígido». Sofía, de pie en el centro de la sala,
Sostenía su violín con la misma postura rígida de siempre. Y tú eres demasiado descuidado. Carolina puso los ojos en blanco. La música no es matemática, princesa. Se supone que debe sentirse como algo. Exhalando bruscamente, Sofía dijo, si realmente conocieras la teoría, entenderías que la estructura y la técnica importan. Carolina se apartó de la cabina y caminó hacia ella. Y si de verdad te dejaras llevar, entenderías que a veces romper las reglas es lo que hace algo grandioso. El desafío en la voz de Carolina hizo que algo brillara en los ojos de Sofía. Ajustó la empuñadura del arco, dudó y finalmente suspiró. Está bien. Muéstramelo. Carolina sonrió, colocándose detrás de su portátil. Puso una nueva canción, más lenta, más melancólica, llena de capas esperando a ser desentrañadas. Las primeras notas resonaron por la sala, un pulso profundo, como el latido de un corazón. Observó cómo Sofía cerraba los ojos por primera vez desde que empezaron. Ahora siéntelo, dijo Carolina suavemente. Sofía dudó antes de levantar su violín, dejando que el primer golpe de su arco fluyera sobre las cuerdas. Sus dedos se movían instintivamente, pero algo era diferente. La melodía no era tan controlada. Oscilaba, cruda, incierta, pero hermosa. Carolina se sorprendió mirándola fijamente. Había algo hipnótico en Sofía cuando la soltaba, aunque solo fuera por un segundo. Entonces, tan rápido como había llegado, el momento se hizo añicos. Sofía dejó de tocar de golpe, negó con la cabeza y enderezó la espalda. Su expresión volvió a ser cautelosa. Ya basta por hoy, dijo rápidamente, guardando su violín antes de que Carolina pudiera replicar. Y así, se fue. Esa noche, una música diferente llenó la mente de Carolina. Nunca había visto a alguien con tanto miedo a sentir, y, por alguna razón, la incomodaba. Entonces, cuando vio a Sofía en el vestíbulo de su hotel más tarde esa noche, parada cerca de los ascensores con su estuche de violín colgado del hombro, tomó una decisión en una fracción de segundo. Oye, llamó Carolina, acercándose a ella. Ven conmigo, Sofía parpadeó, suspicaz. ¿Dónde? Carolina sonrió con suficiencia. Solo confía en mí. Sofía no se movió. Carolina suspiró dramáticamente. No es que te esté secuestrando. Sofía se relajó. Exhala. Sofía exhaló antes de asentir finalmente. De acuerdo. Pero si esto es una tontería, me voy. Carolina sonrió. Oh, es una tontería, sin duda. Pero te encantará. Terminaron en un pequeño bar subterráneo, con poca luz. El aroma a whisky barato flotaba en el aire. Una banda de jazz tocaba en un rincón. El sonido era rico y lleno de soul. Sofía frunció el ceño. Confundida. Creí que me llevabas a uno de tus clubes de electrónica. Carolina se encogió de hombros. No todo tiene que ser baile. Solo escucha un rato. Ninguno de los dos habló, simplemente observaron a los músicos, el saxofonista poniendo su corazón en cada nota, el pianista improvisando como si sus manos tuvieran mente propia. Sofía aflojó el agarre de su vaso mientras observaba. Algo cambió en su expresión. Ya lo entiendes, ¿verdad? Preguntó Carolina, inclinándose un poco. Sofía se giró hacia ella, sus ojos más oscuros por la tenue luz. ¿Qué? Carolina sonrió con suficiencia. La música no se trata de ser perfecto, se trata de sentirse vivo. Sofía abrió la boca como para discutir, pero se contuvo. En cambio, dejó que su mirada se posara en Carolina demasiado tiempo, antes de apartar la mirada. Unos minutos después, cuando salieron del bar y entraron al aire fresco de la noche, Carolina le dio un codazo juguetón a Sofía. Admítelo, dijo. ¿Te divertiste? Sofía dudó antes de finalmente permitirse una pequeña sonrisa reticente. Tal vez, solo tal vez, Carolina no estaba del todo equivocada. El siguiente ensayo fue diferente. Sofía no estaba tan tensa. Mantenía la misma disciplina,
pero algo en su comportamiento se había suavizado. Carolina lo notó de inmediato, sonrió con suficiencia mientras ajustaba los niveles en su portátil. «¿No vas a pelear conmigo hoy?» Sofía arqueó una ceja. «No te acostumbres». Carolina rió entre dientes. Progreso. Empezaron a practicar de nuevo, esta vez con un ritmo más fluido. Carolina introdujo un bucle improvisado, un ritmo palpitante que dejaba espacio para que el violín de Sofía respirara. Sofía dudó antes de tocar. Sus dedos se posaron sobre las cuerdas. Respiró hondo y se dejó guiar por la melodía, en lugar de intentar controlarla. El sonido que surgió fue inesperado, crudo, emotivo y lleno de vida. Carolina observaba fascinada. Era la primera vez que Sofía jugaba sin red de seguridad, y era precioso. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio llenó la habitación. Sofía tragó saliva con dificultad. «Eso se sintió diferente», dijo suavemente. Carolina asintió, sin dejar de mirarla. «Sí». Sofía se removió bajo su mirada. Debería repasar esa sección otra vez. Carolina podía oír el nerviosismo en su voz, la vulnerabilidad. Antes de que pudiera responder, alguien del equipo organizador del festival la interrumpió. «Sofía, ¿puedo tomarte prestada un segundo?» Sofía asintió rápidamente, alejándose como si necesitara escapar. Carolina exhaló, frotándose la nuca. ¿Qué demonios fue eso? Carolina no podía dormir. Algo en la forma en que Sofía había jugado, o quizás en cómo la había mirado después, la mantenía inquieta. Así que, cuando oyó que alguien se movía en el pasillo del hotel, no le sorprendió encontrar a Sofía paseándose cerca del balcón. «¿Tampoco pudiste dormir, eh?» Carolina se apoyó en el marco de la puerta. Sofía saltó ligeramente, pero no parecía molesta, solo contemplativa. «Sigo oyendo esa melodía en mi cabeza», admitió Sofía, agarrándose a la barandilla del balcón. «No me deja en paz». Carolina rió suavemente, acercándose. «Qué bueno, significa que por fin lo está sintiendo». Sofía se giró hacia ella, con los ojos más oscuros por la tenue luz. «¿Qué?» Carolina sonrió con sorna. «La música no se trata de ser perfecta, se trata de sentirse viva». Sofía abrió la boca como para discutir, pero se contuvo. En cambio, dejó que su mirada se posara en Carolina demasiado tiempo, antes de apartar la mirada. Unos minutos después, cuando salieron del bar y entraron al aire fresco de la noche, Carolina le dio un codazo juguetón a Sofía. «Admítelo», dijo. «¿Te divertiste?» Sofía dudó antes de finalmente permitirse una pequeña sonrisa reticente. Tal vez, solo tal vez, Carolina no estaba del todo equivocada. El siguiente ensayo fue diferente. Sofía no estaba tan tensa. Mantenía la misma disciplina, pero algo en su comportamiento se había suavizado. Carolina lo notó de inmediato, sonrió con suficiencia mientras ajustaba los niveles en su portátil. «¿No vas a pelear conmigo hoy?» Sofía arqueó una ceja. «No te acostumbres». Carolina rió entre dientes. Progreso. Empezaron a practicar de nuevo, esta vez con un ritmo más fluido. Carolina introdujo un bucle improvisado, un ritmo palpitante que dejaba espacio para que el violín de Sofía respirara. Sofía dudó antes de tocar. Sus dedos se posaron sobre las cuerdas. Respiró hondo y se dejó guiar por la melodía, en lugar de intentar controlarla. El sonido que surgió fue inesperado, crudo, emotivo y lleno de vida. Carolina observaba fascinada. Era la primera vez que Sofía jugaba sin red de seguridad, y era precioso. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio llenó la habitación. Sofía tragó saliva con dificultad. «Eso se sintió diferente», dijo suavemente. Carolina asintió, sin dejar de mirarla. «Sí». Sofía se removió bajo su mirada. Debería repasar esa sección otra vez. Carolina podía oír el nerviosismo en su voz, la vulnerabilidad. Antes de que pudiera responder, alguien del equipo organizador del festival la interrumpió. «Sofía,
¿Puedo tomarte prestada un segundo? Sofía asintió rápidamente, alejándose como si necesitara escapar. Carolina exhaló, frotándose la nuca. ¿Qué demonios fue eso? Carolina no podía dormir. Algo en la forma en que Sofía había jugado, o quizás en cómo la había mirado después, la mantenía inquieta. Así que, cuando oyó que alguien se movía en el pasillo del hotel, no le sorprendió encontrar a Sofía paseándose cerca del balcón. ¿Tampoco pudiste dormir, eh? Carolina se apoyó en el marco de la puerta. Sofía saltó ligeramente, pero no parecía molesta, solo contemplativa. Sigo oyendo esa melodía en mi cabeza, admitió Sofía, agarrándose a la barandilla del balcón. No me deja en paz. Carolina rió suavemente, acercándose. Qué bueno, significa que por fin lo está sintiendo. Sofía se giró hacia ella, con los ojos más oscuros por la tenue luz. ¿Qué? Carolina sonrió con sorna. La música no se trata de ser perfecta, se trata de sentirse viva. Sofía abrió la boca como para discutir, pero se contuvo. En cambio, dejó que su mirada se posara en Carolina demasiado tiempo, antes de apartar la mirada. Unos minutos después, cuando salieron del bar y entraron al aire fresco de la noche, Carolina le dio un codazo juguetón a Sofía. Admítelo, dijo. ¿Te divertiste? Sofía dudó antes de finalmente permitirse una pequeña sonrisa reticente. Tal vez, solo tal vez, Carolina no estaba del todo equivocada. Asfixia. El ensayo fue un desastre. El ritmo de Carolina fallaba. Su precisión habitual se perdió en la frustración. El violín de Sofía sonaba mecánico, sin la profundidad que había empezado a apreciar. En un momento dado, Carolina cortó la música a media frase y tiró los auriculares sobre la mesa. Esto no funciona, espetó. Sofía dejó escapar un suspiro lento. Lo sé. Carolina se giró hacia ella, con los brazos cruzados. ¿Vas a fingir que es solo un problema musical? Sofía la miró a los ojos, pero no respondió, porque ambas sabían la verdad. Carolina negó con la cabeza, riendo con amargura. ¿Sabes qué? Quizás tengas razón. Quizás fue un error. Sofía se estremeció, pero no la detuvo. Cuando Carolina se alejó, se quedó allí, con el violín en la mano, preguntándose por qué de repente le costaba tanto respirar. Sofía no pudo volver a dormir. Se sentó en el balcón del hotel, con las luces de la ciudad extendiéndose infinitamente bajo ella. Todo en su interior se sentía mal. Había pasado años perfeccionando el control, y sin embargo, en cuestión de días, Carolina la había desmoronado por completo. Pensó en cómo Carolina la miraba, en cómo su música transmitía emociones de una forma que Sofía nunca se había atrevido a aceptar. Pensó en cómo Carolina le devolvió el beso, en cómo se había sentido bien, de una forma que nada antes le había parecido. Y pensó en lo vacía que se sentía ahora que Carolina se había ido. Sofía se agarró a la barandilla y cerró los ojos. Necesitaba arreglarlo, antes de que fuera demasiado tarde. El Festival Hall bullía de emoción. Los artistas se apresuraban entre bastidores, se hacían ajustes de última hora, y el público ya llenaba sus asientos. Pero Carolina no estaba allí. Sofía estaba de pie tras el telón, apretando con fuerza el estuche del violín. Recorrió con la mirada la abarrotada zona entre bastidores, con el pulso latiéndole con fuerza en la garganta. No podía irse así como así. Sofía había pasado toda la noche pensando, hasta que por fin comprendió lo que Carolina le había intentado enseñar, que la música no se trataba de control, sino de conexión. Y ahora que estaba lista para aceptar esa verdad, Carolina había desaparecido. El director de escena se acercó. Entran en 5 minutos. El pánico le azotó el estómago. Tenía dos opciones: tocar la pieza exactamente como estaba planeada, rígida y perfecta, sin Carolina, o arriesgarse, confiar en la caída. Tragó saliva con dificultad. Sabía lo que tenía que hacer. Sofía subió sola al escenario. Las luces brillantes le quemaban la piel, pero apenas las notó.
El único sonido era el murmullo del público acomodándose en sus asientos. Levantó su violín, su peso le resultaba familiar, pero ahora diferente. La introducción planeada era precisa. Estructurada, una decisión segura. Pero en cuanto colocó el arco contra las cuerdas, tomó una decisión instantánea. Cambió la melodía, el sonido que surgió fue crudo, emotivo, inspirado en los momentos que había pasado con Carolina. Sus peleas, su música, su beso. El público se quedó boquiabierto, esta no era la actuación que esperaban. Esto no era lo que habían ensayado, a Sofía no le importó. Estaba jugando para Carolina. Y entonces, un ritmo familiar se escuchó en los altavoces. La multitud se agitó, susurrando sorprendida. A Sofía se le paró el corazón. Carolina estaba allí, ella se giró y allí estaba, subiendo al escenario, con auriculares colgando del cuello y una mirada de incredulidad en su rostro. «Cambiaste la canción», murmuró Carolina, tan cerca que solo Sofía pudo oírla. Sofía se tragó la voz, apenas un susurro. «Lo sentí». Carolina entreabrió los labios, como si quisiera decir algo, pero en lugar de eso, dejó de tocar el ritmo. En ese instante, el escenario explotó de sonido. La música de Carolina vibraba por los altavoces, integrándose a la perfección con la melodía improvisada de Sofía. No debería haber funcionado. No debería haber tenido sentido. Pero, de alguna manera, lo tuvo, la multitud enloqueció. Sofía tocaba con desenfreno, moviéndose al ritmo de Carolina. Su música colisionaba y se entrelazaba en algo más grande que cualquiera de ellas sola. Y cuando Carolina la miró de verdad, Sofía supo que nunca se había sentido más viva. Las cortinas se cerraron. Sofía se volvió hacia Carolina. «Lo siento». Carolina exhaló, frotándose la nuca. «Me diste un susto de muerte ahí fuera». Sofía se acercó. «Yo también tenía miedo». La mirada de Carolina se suavizó. «Sí». Sofía asintió. «He pasado toda mi vida intentando controlarlo todo. Y cuando te conocí, no sabía cómo manejarlo. Pero ya no quiero huir de esto». Carolina la miró a los ojos. «¿Y qué es esto exactamente?» Sofía no lo dudó esta vez. Extendió la mano y entrelazó sus dedos. La sonrisa de Carolina se suavizó hasta convertirse en algo genuino, algo real. «Sí», murmuró. «Me gusta esto». Sofía le apretó la mano con suavidad. Su corazón latía con fuerza, por primera vez en mucho tiempo. No necesitaba planear lo que vendría después. Por una vez, se sentía perfectamente cómoda dejándose guiar por la música, y mientras estaban sentados allí, con los dedos entrelazados bajo el vasto cielo nocturno, Sofía supo que esto era solo el comienzo. El rugido de la multitud era ensordecedor. Sofía estaba en el centro del escenario, con el violín apoyado ligeramente en su hombro y los dedos firmes sobre las cuerdas. A su lado, Carolina rondaba su cabina de DJ, con una mano en la mesa de mezclas y la otra ajustándose los auriculares. Esto ya no era un experimento, era suyo. Las luces del festival brillaban, proyectando halos dorados contra el cielo nocturno. El público, miles de personas, vibraba de expectación. Carolina se giró hacia ella, con los ojos brillantes bajo el resplandor del neón. «¿Lista?» Sofía sostuvo su mirada. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. «Siempre». Carolina dio el primer golpe. El mundo se encendió. El bajo golpeó con fuerza, reverberando por todo el recinto al aire libre. Sofía respondió al instante, encontrándose con las cuerdas en perfecta sincronía. Su música chocaba y se fusionaba, caótica, precisa, salvaje, controlada. Perfectamente imperfecta, y funcionó. Dios, funcionó. Sofía sintió la adrenalina, la euforia ingrávida de tocar sin miedo, sin barreras. Carolina estaba ahí con ella, guiando el ritmo,
captando cada movimiento, dándole espacio para brillar. Estaban locos, completamente sincronizados. Cuando sonó la última nota y las luces se atenuaron, el mundo se quedó paralizado por un instante, sin aliento, y luego estalló en un aplauso ensordecedor. Sofía dejó escapar un suspiro tembloroso, con el pecho subiendo y bajando por la euforia. Entonces Carolina la atrajo hacia sí, uniendo sus labios. El ruido, las luces, las miles de personas observando, nada importaba. Sofía se derritió en sus manos, agarrando la sudadera con capucha de Carolina y acercándola imposiblemente. Cuando finalmente se separaron, Carolina sonreía. Contra sus labios, le dijo: «Te dije que formábamos un buen equipo». Sofía rió suavemente, presionando su frente contra la de Carolina. «Sí», susurró. «Lo hiciste», y mientras salían juntos del escenario, con las manos entrelazadas, la música de su historia apenas comenzaba.